Está con nosotros Pablo Mendieta, director del Centro de Estudios Económicos, Industria, Comercio, Turismo de Santa Cruz, más conocida como la CAINCO por sus siglas. Siempre es un placer conversar con Pablo para intentar entender mejor cómo vienen los temas económicos. Y vamos a hablar de eso con Pablo. Buenos días, Pablo. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego. Es un gusto estar acá compartiendo con toda la audiencia las impresiones sobre el ámbito económico que sea necesario. No, nosotros somos los agradecidos, Pablo. Justo terminábamos revisando los temas económicos. Antes de entrar en materia, claro, el dólar que ya se acerca a la barrera de los 12, 11,80, viene con saltos, por lo menos en estos últimos días. Es algo, diríamos, propio del momento. Hay una presión sobre el dólar con miras a las importaciones propias de fin de año. Es algo estacional, es el comportamiento que veremos de acá en más. ¿Hay que asustarse o no? Lo que hay que tomar en cuenta ahí es de que hayamos flexibilizado o no, lo que estamos viendo es el comportamiento de la oferta y de demanda de dólares. ¿En qué sentido? El precio del dólar, como el precio de cualquier otro bien, servicio, va a depender de la cantidad que se demanda y la cantidad que se oferta, la cantidad que se compra y la cantidad que se ofrece. Ese es uno de los elementos, pero además el dólar, específicamente en el caso boliviano, tiene un componente de expectativas, o sea, es un activo. ¿Y qué significa? Que yo puedo ahorrar en dólares. Yo puedo agarrar y decir que aquí tengo 100, 200 dólares. Entonces, no solo responde a lo que vemos hoy, sino también responde a lo que esperamos hacia futuro. Lo que está sucediendo en el mercado cambiario, en nuestra opinión, tiene que ver con un movimiento de esos tres factores, de oferta, demanda y expectativas. Y hubiese ocurrido, más allá de que estemos en tipo de cambio flexible o no, yo creo que ahí es fundamental comprender de que lo que ha hecho la flexibilización es sincerar. Si no hubiésemos sincerado, lo que tendríamos es un tipo de cambio similar en el paralelo, en el tipo de cambio de referencia que se llamaba antes en el Banco Central, pero con muchas distorsiones. Por ejemplo, las empresas o personas que quieran comprar dólares hubiesen tenido que pagar comisiones que al final de cuentas iban a hacer que paguen lo mismo que pagan hoy día. Entonces, yo creo que es fundamental comprender que el dejar el tipo de cambio en el sistema cambiario en lo que era antes, de mentirnos entre todos, es decir, es 6,96, pero en realidad era otro tipo de cambio, no era una alternativa en términos de las fricciones, los problemas que introduce. ¿Y qué vamos a esperar? Lo que vamos a ver acá en términos del dólar son, va a depender, como les decía, de las divisas que entran, las divisas que salen, como también de lo que se espera que pueda pasar con el curso de la política económica. En ese sentido, creo que ahí hay que estar expectantes respecto a las novedades que podamos tener en cuanto a los flujos de entradas de otra, por ejemplo, por instituciones internacionales y todo lo demás. Bien. Acaba de publicarse en el FMI el acuerdo a nivel del personal técnico con Bolivia sobre un marco del servicio empleado del FMI. Entonces, eso se acaba de publicar en este momento y lo que hasta donde yo puedo conocer es un acuerdo que va a impulsar, por ejemplo, la entrada de divisas. Estamos hablando como 1.900 millones de dólares, que es 5,7 veces la cuota, y eso, por ejemplo, entendería que puede dar cierta tranquilidad. O sea, con este anuncio, porque es solo un anuncio, tiene que ser un acuerdo que va a ser aprobado por el directorio del FMI, que tiene que seguir todas las directrices, pero en la página del FMI ya está, por lo menos en la parte de Bolivia. Esto yo creo que va a aliviar un poco las tensiones al respecto, porque ya te dice, mire, son 1.900 y a eso se suman 5.000 millones de dólares de otras instituciones. Entonces, en ese sentido, creo que esto va a aliviar un poco la tensión. Bien, Pablo, a propósito de ingreso de
de divisas frescas, mucho se ha hablado de la inversión extranjera, el convocar a que exista inversión extranjera. Y en ese sentido el gobierno ha planteado una nueva ley de inversiones que tenemos entendido ha ido socializando. Ayer estaba con algún sector, pero también lo hizo con la CAINCO. ¿Qué encontraron? ¿Hay buenas noticias? ¿Es realmente lo que se esperaba? A partir de esto, ¿se podría pensar en un nuevo momento de las inversiones en el país, Pablo? Yo quiero ir un paso previo en el sentido de que una de las características de nuestro país es la baja tasa de inversión. O sea, yo creo que eso es fundamental comprender que a diferencia de otros países, la tasa de inversión que tenemos es muy baja y eso no hace que nosotros no podamos crecer a tasas más altas. En ese sentido, lo que una ley de inversión promueve es que puedan entrar nuevos capitales, capitales frescos al país, y creo que va a ser fundamental la aprobación de esta ley. ¿En qué sentido una aprobación de esta ley? En términos de que pueda ayudarnos a, uno, que las empresas que vengan de afuera sepan que su patrimonio está protegido, sepan que tienen la libertad de movimiento de capitales. Las leyes de inversiones en general no son leyes ampulosas, sino lo fundamental es cuáles son los principios que tienen. Y en ese sentido, digamos, lo fundamental es que respete el patrimonio, que permita que el capital entre y salga dentro de los recaudos pertinentes que tienen todos los países al respecto, que tenga un mecanismo de resolución de controversias, y eso también es importante, y un aspecto que también es importante es que se pueda permitir o incentivar la entrada de capitales más grandes. En ese sentido, digamos, en Argentina hubo el régimen de incentivo para grandes inversiones. Comprendo de que si bien el gobierno boliviano no está proponiendo algo similar, pero no está proponiendo lo mismo, pero sí está proponiendo algo similar, perdón, y también un aspecto para limitar las eventuales nacionalizaciones, porque no nos olvidemos de que la nacionalización es en la práctica una expropiación de capital extranjero. Ahí un detalle que es fundamental señalar es de que necesitamos todos como país, no solo el gobierno, no solo el sector privado, tener una visión correcta de lo que es el capital privado extranjero, en especial cuando este capital es constructivo, en especial cuando este capital promueve el impacto, promueve la inversión guiada por rentabilidad y promueve la integridad. Ese tipo de capitales son bienvenidos y si hay una ley como la que nos compartió el ministro Espinosa, está súper bien porque va a permitir dar esas señales que nos han faltado en estos años y décadas. Pablo, en ese sentido, ¿se podría, diríamos, pensar en un nuevo momento con una ley como la que está proponiendo el gobierno y de qué manera esto también fomenta ya, porque una cuestión son las inversiones extranjeras, que siempre hay una mirada al respecto, pero ¿y qué pasa con las inversiones nacionales? ¿De qué manera esta ley de inversiones protege a las inversiones que ya se realizaron, a las empresas que ya confiaron en Bolivia y que tienen capitales nacionales? Lo que hay que comprender es que esta ley es una ley marco, por lo que yo puedo comprender, por lo que pude escuchar del ministro Espinosa, evidentemente para inversiones nacionales y extranjeras, pero el énfasis está un poco más orientado a inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque los empresarios nacionales, los empresarios que están en el país, básicamente conocen las reglas, conocen los desafíos al respecto y piden en general que las reglas sean estables. Eso es fundamental. Y no solo la regla entendida como una ley, sino las regulaciones, porque, por ejemplo, en comentarios, conversaciones con otras empresas y demás, uno encontraba, dice, mira, lo que pasa es que, por ejemplo,
la legislación laboral en un departamento es distinta a la legislación laboral en otro departamento porque básicamente en ese hay la jefatura del trabajo, como queramos llamarla, la dirección del trabajo tiene una visión. Entonces, lo que uno espera es uniformidad, lo que uno espera es que las reglas sean bastante predecibles. Yo creo que a ninguno nos gustaría que cuando estamos en un juego, de repente nos cambien las reglas y nos digan, no, mira, esto es así o no es así. Solo para poner un ejemplo, todo el aspecto que se está hablando del Mundial de Fútbol y si fue tarjeta amarilla o no para Embolo en términos del partido que tuvo con Argentina. Entonces yo creo que es fundamental. Lo mismo pasa también en el ámbito económico. Entonces creo que es fundamental comprender de que es importante esa previsibilidad que pueda generar. Y también comprender de que esto no se están pidiendo privilegios, lo que se está pidiendo es reglas básicas en términos de derechos de propiedad, en términos de previsibilidad y todo lo demás. No es que estamos haciendo una ley como país que directamente dice aquí venga todo el capital y no deje nada, no, sino de que lo que se quiere son reglas claras. Eso es fundamental comprender. Pablo, más allá de las intenciones o de lo importante que pueda ser y avanzar una ley, eh, por el momento un proyecto de ley o de reformas por lo menos, ¿esto de qué manera se contradice con la realidad, tomando en cuenta que, por ejemplo, para el sector productivo, hoy el país es realmente una situación, está en una situación muy complicada, y no me estoy refiriendo a la crisis económica, a la imposibilidad de la gente de comprar, la reducción de la compra, sino al no tener diésel, algo básico para la producción? Definitivamente, yo creo que hay que comprender para las empresas, sino para los ciudadanos, es aquel en el cual uno puede desarrollar sus actividades cotidianas sin problemas. Yo creo que este no es un problema de empresas, es un problema, si queremos verlo, de el país y tenemos que solucionarlo por el bien de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, del ciudadano común, porque es fundamental comprender que lo que nosotros necesitamos es darle al ciudadano boliviano la confianza de que él puede desplazarse. Entonces, se necesita todo un entorno para promover la inversión, pero también las actividades, porque la inversión per se no es un fin, lo que la inversión es un medio para que las empresas desarrollen sus actividades. En esa línea, creo que esas filas que estamos viendo nosotros en las imágenes de acompañamiento son terribles y necesitamos enfocarlo como país. Yo la impresión que tengo al respecto es de que este problema supera más allá de cualquier gobierno, lo estamos viendo y hay que ir a la raíz. Yo no soy experto en el área de combustibles, pero sí puedo decirle que todo esto genera un perjuicio grande a la producción, al ciudadano, y necesitamos estabilidad macro, estabilidad en la provisión de energía, y hablamos de un concepto amplio de energía, estabilidad en las reglas. Entonces, es un entorno y creo que va a ser fundamental comprender que además de las leyes, necesitamos la aplicación de las leyes y una narrativa que acompañe a esto. Yo creo que necesitamos comprender que esto no es una disputa entre A y B, sino es cómo hacemos que las condiciones para todos quienes vivimos en el país sean condiciones de habitabilidad, empleabilidad, emprendimiento. Si no, el país no va a poder progresar, lamentablemente, y con todo lo que eso significa. Pablo, han sido 53 días de bloqueo entre mayo y junio. A principios de año tuvimos otros 14. Han pasado ya 39 días desde que se dictó el estado de excepción, por lo tanto no hay bloqueos en el país. Afortunadamente todavía no hay derrumbes, no hay nada que haya complicado la transitabilidad.
La anterior semana desde YPFB decían, el tema es que la marea está alta y el buque no puede atracar. Bueno, ya pasó una semana desde que dijeron, ya volvió toda la normalidad. Obviamente no pretendo que usted me explique por qué está pasando, por qué hay escasez de diésel, pero lo que sí me gustaría que con todo este recuento de días que le hacía, ¿cuánto tiempo le toma a la industria, a la economía, recuperarse de este parate que significó los bloqueos, pero también de este otro parate que significa 39 días y que el diésel todavía no hay en la cantidad que se requiere? Para el trabajador por cuenta propia, para la persona que vive el día, esto no se recupera. Lamentablemente son días que se perdieron y se perdieron. Es posible que para otro tipo de empresas y para otro tipo de actividades esto pueda ser recuperable, pero yo creo que ahí es fundamental comprender el daño. Uno, la situación precaria en la que nosotros ya estábamos. En el cálculo, en las cifras que nosotros hicimos de cálculo, algo que se llama en términos técnicos nowcasting, que es tratar de comprender qué está pasando con la producción, porque la última información que tenemos es de diciembre del 25 del año pasado. Nuestros cálculos estimaban de que hasta abril la actividad económica estaba cayendo en torno a 2%, pero con lo sucedido en los 53 días, en mayo, en acumulado, nosotros pensamos que esto ha sido 3, y en junio esto ha sido más de 3, entre 3 y 4%. Entonces, estamos hablando de un daño muy fuerte a la actividad económica que necesitamos que se recomponga, porque la economía boliviana está en recesión desde el 2024. O sea, esto no es una novedad. Estamos en una situación en la que la actividad, los ingresos, los salarios están contrayéndose, especialmente las personas que viven el día a día. Tenemos que hacer un esfuerzo país, no es un esfuerzo solo de empresarios, no es un esfuerzo solo de trabajadores, no es un esfuerzo solo del gobierno, tiene que ser un esfuerzo país para recuperarnos. Estamos en modo sobrevivencia desde el año 2020, desde la pandemia. Entonces, yo creo que algo que necesitamos todos es un ambiente más propicio para hacer las actividades diarias. No estoy hablando ni siquiera para temas específicos económicos, para que nuestras actividades diarias no sean de decir, oye, ¿dónde puedo cargar gasolina? Yo ayer estaba con poca gasolina y resulta de que veo la inquietud, la vivo a nivel personal, la inquietud de cargar gasolina, porque digo, ¿a qué hora tengo que pasar para que haya gasolina? ¿Habrá acá? Entonces, es un problema país. Yo creo que es fundamental comprender de que este no es un problema del gobierno. O sea, porque si lo vemos así, le digo, estimado Adrián, que estamos todos equivocados. Este es un problema país y lo debemos afrontar todos con la seriedad que el caso amerita. Claro, no sé, solo en países, me imagino, en situaciones demasiado complicadas. En Rusia vimos filas en los surtidores, se desató todo un escándalo, pero porque bombardearon sus tanques de almacenamiento, ¿no? Porque está en medio de un conflicto bélico. Y acá el tener que estar con esto de en qué surtidor no habrá fila, en qué surtidor habrá gasolina, o me pongo el despertador para ir 3 de la mañana porque sé que no voy a hacer fila, ni qué decir las personas que necesitan, o las empresas, personas que necesitan diésel, ¿no? Que para ellos es mucho más complicado. Sobre este tema, Pablo, quisiera que nos cuente cuál el cuadro de situación en la ciudad de Santa Cruz respecto a las filas. Hemos estado hablando con algunos empresarios, dirigentes de cámaras empresariales, nos contaban que, por ejemplo, el gerente de ANAPO nos dice esto ha superado cualquier otro momento, la escasez de diésel en plena cosecha de invierno. ¿Cuál es el cuadro de situación usted transitando? ¿Cómo está todo? Mire, hace 2 días fui a felicitar a una tía que quiero mucho que está internada en el hospital y tuve que desplazarme a otro lado de la ciudad. Y lo que me impresionó es que en el trayecto veía camiones y flotas y todo lo demás. Entonces, yo estoy sorprendido por la cantidad de vehículos que en este momento están haciendo fila de diésel y realmente es algo que tenemos que solucionarlo. Yo en ese sentido, creo que esto va
a lo que queremos ser como proyecto país. Yo creo que acá no solo está en juego un gobierno, sino está en juego la factibilidad país y como tal tenemos que enfrentarla para ver qué cosas están deteniendo esto. Yo, la impresión que tengo, y lo digo a título personal, es que este problema es mucho más serio de lo que aparenta. Eh, Había un profesor de economía que fue premio Nobel. Él decía, la mayor parte del iceberg está bajo el agua, como diciendo, mira, lo que nosotros observamos es solo la punta y probablemente existan muchas cosas debajo. Yo creo que va a ser fundamental el esfuerzo conjunto de gobierno, de asamblea y de todas las entidades también privadas, ciudadanas, para salir de esto, porque no podemos estar así. Yo creo que eso no es razonable y si ya vamos a tener este apoyo del FMI que le comentaba, que nos va a dar cierta liquidez, entonces, bueno, por lo menos la parte económica yo comprendería que se va a mitigar en términos de presiones. Ahora, tenemos que ver cuál es la operativa. Una cosa que he descubierto en mi experiencia profesional es que muchas veces la operativa es crucial. O sea, ¿cómo hago que el diésel y la gasolina llegue efectivamente? ¿Qué cosas en términos de trámites, en términos de la logística, necesito cambiar? Y hay algo que probablemente no estamos viendo o no estamos avisorando en términos de cómo mejorar la provisión. Yo a nivel personal, como ciudadano, le digo, me sorprende, me asusta y me disgusta ver las filas de diésel y también estar pendiente de la gasolina, porque igual con mi esposa ayer, ella me decía, pucha, voy a tener que hacer que mi hijo venga a recoger el auto, que nuestro hijo venga a recoger el auto y vaya a cargar gasolina. A mí me parece inédito y este es un problema país. Pablo, ya que menciona el tema del Fondo Monetario, revisando el documento que nos alertaba, que ya está disponible en la página justamente del FMI, habla de esto todavía no está aprobado, pero sí es algo que se ha llegado a diríamos, a un documento base, que todavía tiene que pasar por el directorio, pero que habla de 1.900 millones de dólares. Cuando la anterior semana el ministro de Economía había dicho entre 2.500 hasta 2.800. Esta variación de cifras en una semana, que puede ser mucho, poco para la economía, pero más allá de la información que no tenía completa el ministro, o eso preveía, pero al final fue otra la decisión, este tipo de, no sé si contradicciones o diferencias, asusta, por ejemplo, a la economía, que es también muy sensible a todo esto, y estas alertas empiezan a sonar y a nivel internacional eso desencadena en calificadoras y en otros temas. Es que ahí lo que hay que tomar en cuenta para qué se necesita la ayuda. Ayer en una empresa a la que proporcionábamos el servicio de información y análisis económico, yo les decía, miren, nosotros necesitamos estos dólares fundamentalmente para ayudar a la población vulnerable. O sea, esto es fundamental recalcar de que estas ayudas deben estar orientadas a la población vulnerable. Me alegra sinceramente, de que el FMI diga que esto está orientado a ellos. ¿Por qué? Porque el ajuste implica cambios. Parte de lo que está sucediendo con el tipo de cambio es una de los requisitos para que el sector que provee dólares se active más. O sea, es para que poco a poco las exportaciones suban y para que ciertas importaciones por motivos de mercado sean más selectivas. En esa línea, yo no veo ninguna dificultad en las cifras porque si es para ayudar población vulnerable y en línea con un crédito anterior que se aprobó en la Asamblea que dice crear una red de protección social, un registro social de hogares, eso va a ser fundamental. Lo que tenemos que hacer, esos dólares no tienen que servir para que el tipo de cambio no suba o sino es para disminuir, aplacar algunas expectativas, pero sobre todo para ayudar a población vulnerable. Ese tiene que ser el enfoque. El enfoque tiene que ser bastante técnico. Lamentablemente hoy día se ha caído en mucha ideologización en el ámbito de la discusión de política pública y eso no está bien porque necesitamos, o sea, si yo tengo un problema de salud, lo que necesito es una prescripción médica que me diga usted tiene que hacer esto, esto, esto. No debería cerrarme a decir por qué voy a ir al médico, mejor que no vaya al médico, por qué me voy a vacunar, por qué no voy a tomar este remedio. Entonces, yo creo que ahí hay que desmitificar lo que es hoy día un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
que es una institución creada en 1945 para este tipo de situaciones en los países. Entonces eso es fundamental aclararlo. Yo no veo ningún problema con la discrepancia porque hay 1.900 más otros 5.000 millones y con eso podemos pasar. Necesitamos que eso sea bien empleado, necesitamos que eso se dirija a la población vulnerable y que los ajustes que tienen que hacer se hagan. Hacia adelante tenemos muchos ajustes que hacer porque las cosas, si queremos que funcionen bien, tenemos que cambiar y cambiar para bien. Volviendo al tema de la inversión que hablábamos al inicio, yo creo que el problema del país es que hemos estado oscilando entre uno que dice pongamos impuesto de 80% y otro que dice no, pongamos impuesto de 5%. ¿Por qué no ponemos un impuesto que sea razonable al nivel que lo hace el mundo para que los beneficios se queden acá? Entonces, tenemos que hacer muchos ajustes y estos ajustes son más bien de sentido común. No son que son ajustes del FMI, son ajustes de esto y lo otro. No, necesitamos ajustes de sentido común, estimado Diego. Pablo, ¿qué señales debe dar el gobierno para, diríamos, que no ocurra con los recursos frescos que llegarán del Fondo Monetario Internacional lo que pasó en la Argentina el 2018, cuando el Fondo Monetario hizo el préstamo más grande en la historia de esa entidad a la República Argentina, en ese momento presidida por Mauricio Macri, y de 45.000 millones de dólares, es una cifra realmente impresionante, y que básicamente entró por un lado y se salió por otro lado, con la famosa fuga de capitales, los capitales golondrina y todos esos dólares frescos no pudieron ni siquiera parar la subida del dólar. ¿Qué debe ocurrir para no repetir ese error que ocurrió en Argentina, salvando todas las diferencias de monto, de país y de realidad? Es que Argentina fue reincidente, eso es importante que le diga. El año 2001 recibió el blindaje, que eran como 30.000 millones de dólares, y que igual justo el 2012 sale del régimen cambiario de convertibilidad. Lo fundamental para esto es que este financiamiento vaya acompañado de las reformas adicionales, de la ley de inversiones. Hay que ver el tema de hidrocarburos, y el tema de hidrocarburos es crucial por su efecto en generación de energía. En este momento estamos preocupados por el diésel, por la gasolina y eventualmente por el gas. Y si nuestra energía eléctrica se hace con generación térmica que viene del gas, ese es uno de los temas cruciales que hay que discutirlos ya en términos de las acciones que debemos tomar. Entonces, no es suficiente. Yo creo que Argentina nos ilustra que la ayuda financiera es una parte, es una condición necesaria, si ustedes quieren, pero no es suficiente. Necesitamos previsibilidad, necesitamos que se hagan los ajustes del caso, los ajustes con sentido común, que es fundamental comprender para que la economía vuelva a reactivarse, para que la economía pueda generar los dólares que se requieren en este momento. Entonces yo creo que es una llamada de atención oportuna, recordar que el financiamiento externo por sí solo no es suficiente para la recuperación. Necesitamos toda una agenda de reformas como país, no como gobierno, como país, porque al final de cuentas, estimado Diego, esto se tiene que tratar en la Asamblea, no es una cuestión solo del gobierno. Yo creo que ahí, si bien es fácil mirar al gobierno, y todos estamos tentados a hacerlo en distintos momentos de nuestra historia, es comprender que esto va no solo al gobierno, sino a toda la parte legislativa y a la implementación de esta reforma. Pablo, siempre es un placer conversar con usted. Le mando un fuerte abrazo y hasta otro momento. Muchísimas gracias y un saludo. Que estén súper bien. Gracias. Gracias a Pablo Mendieta, director del Centro de Estudios Económicos de la CAINCO.